Pues muchas gracias a todos los que estáis en este momento y a los que se vayan conectando después. Bueno, pues desde diciembre que tuvimos a Jordi Palés en la última tertulia que hicimos, no habíamos podido hacer ninguna más. He tenido un tiempo bastante complicado. He estado organizando unas jornadas que se llaman ECAE, no ECOE, sino ECAE. Eran 44 talleres durante 30 horas consecutivas, talleres que funcionaban de día y de noche. Y bueno, pues ha sido pues una movida tremenda con casi 4.000 asientos disponibles para hacer los diferentes talleres en las diferentes ediciones a lo largo del día y la noche, como decía. Pues ha sido una experiencia que ya os presentaré cuando tenga el análisis estadístico de las encuestas de satisfacción. Creo que es un tema que os voy a presentar porque queríamos ver si había influencia de las horas en el aprendizaje y demás, y puede ser interesante. Bueno, pues muchas gracias, como decía antes. Vamos a empezar esta tertulia, la primera del 2026, y la hemos llamado La ECOE en Iberoamérica. Es el título que le habíamos dado. Y para esta tertulia contábamos con 5 invitados, todos ellos muy, muy interesantes porque tienen una amplia experiencia en el tema. Con lo cual yo creo que vamos a conseguir, hemos planteado unas preguntas y vamos a ver si entre todos las podemos contestar. Voy a presentarlo según me aparecen en el cartel que puse de cartel anunciador. En primer lugar tenemos a Jorge Bustos, que es director del Hospital de Simulación y coordinador del Centro Internacional de Entrenamiento de la Universidad Hispanoamericana en San Juan en Costa Rica. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. En San José, que he dicho ya antes en San Juan, perdón, en San José. ¿Es correcto, no, Jorge? Sí, San José, Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Emilio Cervera Barba, que es el responsable de la ECOE en el grado de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en España. Bienvenido, Emilio. Un placer estar aquí con vosotros y gracias por la invitación, Salva. Muchas gracias a ti. En tercer lugar tenemos a María Belén Figueroa, que es coordinadora del Centro de Simulación de la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan, en Argentina. ¿Es correcto, María Belén? Sí, sí. Muchas gracias, Salvador. Un placer también estar acá. Muchas gracias a ti. Carmen Gomar, que ya es una colaboradora de estas tertulias de hace ya tiempo, ha presentado varias, ya ha presentado una y ha estado en muchas otras acompañándonos, y es la directora de la Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente de la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña, en España. ¿Es correcto, Carmen? Sí, y muchas gracias por permitirme compartir esta sesión. Bueno, además, Carmen es una persona a la que admiro desde hace muchos años, que no hace tantos, pero vamos, sí que hace años que nos conocemos. Nos conocimos en un congreso en Pamplona de SESEP y bueno, pues es un placer tenerla aquí. Eva Miranda es coordinadora del Centro de Simulación y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Eva, bienvenida. Muchas gracias por este espacio y sí, de Lima, Perú. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Bueno, pues habíamos planteado en una conversación que tuvimos sobre este tema, para cuando estábamos preparándola, habíamos planteado 3 preguntas, ¿no? Y las 3 preguntas que hacíamos, la primera, que me gustaría lanzar así a todos, es ¿qué estamos evaluando realmente cuando hacemos una ECOE? No sé qué os parece esto.
¿Quién quiere lanzarse a la piscina? No sé, ¿podrías darnos tú, disciplinarnos en la participación? Ya que has hablado. Porque si no estamos aquí. Carmen, adelante, por favor. Bueno, pues yo creo que, a ver, lo que se intenta evaluar es el rendimiento, ¿no? Ante una situación determinada que es la que provocas con la estación o con la sesión de valoración. Y entonces yo creo que es que obliga a que el alumno tenga conocimientos, a que lo sepa movilizar, en una situación específica, porque tú ya lo planteas para que tenga sus competencias no técnicas también allí, competencias técnicas. Entonces, claro, ahí depende de lo que se evalúa, se pretende evaluar el rendimiento, es decir, observar cómo lo llega a poder hacer. Pero también depende mucho de cómo la estructures las ACOEs, porque a veces son unas ACOEs que tienen mucha parte teórica, otras veces tienen muchas técnicas, y etcétera, que también yo creo que en las ACOEs empezó de una manera, pero ahora en este momento todos, porque la adaptamos a nuestro entorno, hemos hecho modificaciones. Entonces es muy difícil decir que una ECOE, por ejemplo, de una universidad, de cualquiera que esté aquí, evalúa exactamente lo mismo. Y luego ya si nos ponemos a que es un modelo de prueba que tú puedes implicar en las asignaturas, en las materias, y no solo como evaluación final, sino como evaluación formativa, pues ya aún estás evaluando otras cosas más, que es como el progreso, etcétera. Así que no es fácil decir lo que se evalúa. Queremos evaluarlo todo. Bueno, yo que levanté la mano para darle continuidad aquí con el proceso. Muchas gracias, Carmen y Salvador, compañeros. Bueno, como decía Carmen, sí, mucho depende de qué es lo que se está queriendo evaluar, porque por querer queremos evaluar absolutamente todo y es imposible realmente todo el aspecto clínico que uno puede ver en una consulta en 5 minutos, en 15 minutos. Yo creo que depende mucho también de quién es la población a evaluar. Entiéndase si estamos hablando de grado o posgrado y el tipo de evaluación, si es como formativa, ¿no? Que es donde la mayoría deberíamos estar migrando ahorita, el acondicionamiento con las competencias. Y si es sumativa, si es una sumativa de una asignatura normal o si ya es un examen de altas consecuencias. Entiéndase pruebas de grado, modalidades de licenciatura o de incorporación a un colegio o una organización que te licencie para poder ejercer. Así las cosas, eso también genera presiones adicionales en el estudiante y el reactivo que se vaya a crear también tiene que ir con una condición que permita evaluar conocimientos, pero también habilidades técnicas y actitudinales, es decir, una competencia prácticamente completa que responda a un perfil egresado de una universidad o una necesidad nacional, ¿verdad? Para el ejercicio ya del trabajador. Creo que es un punto de quiebre acá, tratar de decir exactamente que estamos evaluando una única competencia, ya que hay muchas otras cosas adicionales que se están haciendo. Tal vez la rúbrica o instrumento de evaluación esté orientado a una habilidad específica, a un punto en específico, pero hay mucho más que hace el estudiante durante el desarrollo del escenario o de la prueba, y que también debería ser retroalimentado en el momento. Entonces, mucho depende de la formación, del momento de la carrera en la que está el estudiantado y de la orientación de la evaluación final. Muy bien. Eva, has levantado la mano. Sí, muchas gracias. En la línea quisiera decir que aquí en el centro le damos especial atención a la tabla de especificaciones o al blueprint. O sea, le damos un tiempo para poder elegir justamente las competencias que vamos a evaluar, que son factibles de evaluar y que están asociados directamente, obviamente, con el sílabo de la asignatura. Entonces, este blueprint
nos permite priorizar estas competencias y así sucesivamente poder plantear los indicadores respectivos. Ahora, tenemos algunas limitaciones, sin duda. Hay algunas competencias que no las podemos evaluar todavía. Por ejemplo, no estamos trabajando competencias interprofesionales, que para nosotros es un desafío que quisiéramos implementar. No estamos trabajando, por ejemplo, evaluando trabajo en equipo o algunas competencias en situaciones de incertidumbre. Entonces, son desafíos que nos planteamos y que tengo expectativas de escucharlos también. Entonces, en síntesis, nos ayuda mucho esta tabla de especificaciones porque nos hace pensar realmente hacia qué competencias dirigir todo el diseño respectivo. Maribelén, ¿no te parece? Sí, sí. Estaba pensando justamente eso referido a la pregunta porque si bien nosotros, por ejemplo, en mi universidad, el ECOE está en un proceso de transformación porque lleva aproximadamente 15 años, pero ¿por qué transformación? Porque se están incorporando en mi universidad, hay 9 carreras referidas a salud. Y en un momento solamente era medicina y hoy por hoy casi 5 carreras referidas a salud quieren incorporarlo en su evaluación. Y cuando preguntamos qué evaluamos, en esta universidad por ahora solo se usa al final de la carrera. Y creo que si uno quiere evaluar una competencia integrada solo al final de la carrera, como decían Jorge y Eva también, uno fragmenta en realidad esa competencia y evalúa un checklist de una parte de la competencia. Entonces, justamente tengo que pensar previamente qué competencias y qué resultados espero con esta evaluación final según el perfil que voy a apuntar de cada profesión. ¿Qué te parece esto que Sí. hasta ahora has escuchado, Emilio? Totalmente de acuerdo, con mis compañeros. La verdad que está muy bien extendido el tema, ¿no? Creo que lo importante aquí es que hay que pensar bien para qué es la ECOE, si es una ECOE de grado, de posgrado, si es una ECOE de asignaturas, si es una ECOE, como bien decía Jorge, que además tiene un paso, ¿no? Una certificación para el ejercicio, para incorporarse a un desempeño, etcétera. Y que es importante tener en cuenta también que la ECOE es una prueba en conjunto, o sea, no nos vale una estación aislada, que es importante, ¿no? ¿Qué evaluamos con la ECOE? En mi experiencia podemos evaluar nada si está mal construida, porque realmente es así, ¿no? A veces se oye hablar de ECOE, pero luego si la tabla de especificaciones no está bien pensada, bien construida, etcétera, pues tenemos ahí una mezcolanza que hace poco, por ilustrar esto, hace poco hicimos en las facultades españolas, hicimos una encuesta a los coordinadores ECOE de las facultades españolas con a qué competencia de las que evaluamos aquí en el grado de medicina, que son 8 competencias, asignaban cada uno de los ítems de una teórica ECOE donde, bueno, dábamos una introducción. Bueno, esta es una estación en la cual hay un paciente estandarizado con una depresión y el alumno tiene que hacerle la historia clínica y proponerle un tratamiento. Di a qué competencia asignarías tú el ítem 1. Ítem 1. El alumno pregunta por antecedentes familiares de depresión. Ítem 2. El alumno pregunta si hay anedonia. Ítem 3. El alumno pide una analítica, etcétera. Bueno, pues es curiosísimo, esta encuesta tenía 45 ítems y los coordinadores ECOE de todas las facultades españolas solo coincidíamos en la asignación unánime de la misma competencia, y eran 8, no nos podíamos inventar las competencias, solo coincidimos en 8 de los 45 ítems. Luego había una mayoría en cada uno del resto de los ítems que decíamos, esto es anamnesis, esto es habilidades técnicas, esto es exploración física. ¿Por qué esto? No por incompetencia de los coordinadores, no, sino porque en la ECOE hacemos el desempeño global del alumno frente a una situación clínica, hacemos una disección de las competencias que en realidad es una disección
artificial, por así decirlo, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos que dar nombre a una parte de ese desempeño que es anamnesis o que es exploración o que es habilidades técnicas o que es comunicación, porque realmente lo estamos intentando es evaluar la integralidad de la actuación, ¿no? Entonces, por eso digo que es más complejo de lo que parece porque, claro, hay que pensar bien para qué queremos la ECOE, qué queremos medir en la ECOE, si es una evaluación sumativa o es una evaluación formativa, qué tipo de feedback vamos a querer dar al alumno luego, cómo va a impactar esto luego, digamos, en su currículum, ¿no? Bueno, me parece que es un tema apasionante, ¿no? Este de la finalidad de la ECOE y cómo construimos la ECOE en base a los objetivos y la finalidad. Yo quería añadir una cosa, si puedo. Es que no hay que perder la oportunidad, porque evaluar al alumno haciendo cosas, a no ser que hagas muchos mini-CECs muy bien hechos, es muy difícil. Y entonces eso hay que aprovecharlo bien. Una vez lo organizas, es tan costoso de tiempo, de dinero, de personal, que tienes que... Y entonces hay que aprovecharlo para evaluar cómo enseñamos. Es decir, adaptar la COES a lo que estamos enseñando. Y entonces, cuando una facultad o un elemento o una formación de residentes tiene mucha simulación, es relativamente fácil buscar los ingredientes, porque tú en simulación lo que estás haciendo en un porcentaje muy alto de las simulaciones es unir competencias técnicas y no técnicas para resolver el problema. Y entonces eso es lo que tú estás buscando en el alumno, que se sitúe en una situación realista, que haga la transformación hacia esa situación. Y entonces eso yo creo que es muy importante ver si realmente, muchas veces tú te das cuenta de errores y lo analizas que hacen los alumnos repetidamente. Por lo tanto, no solamente evaluar un alumno, es evaluar todo el curso, y entonces tienes que ir a buscar por qué lo hacen repetidamente, porque probablemente nosotros lo estamos incluyendo mal cuando estamos enseñando. Para mí, la COES tiene ese valor tan enorme de tal. Luego, claro, ¿qué evaluamos? Claro, la COES tiene una limitación, sobre todo cuando estás en grandes grupos como alumnos, de tiempo. Claro, entonces... Tienes que combinar varias cosas para evaluar bien. Por ejemplo, es muy difícil tener una prueba de conjunto, como decía ahora Emilio, en un tiempo prudente para todos los alumnos de un curso de 80 o de 90 alumnos. Entonces, muchas veces tienes que asociar eso a otro tipo de pruebas, como la toma de decisiones en una prueba escrita o de ordenador posterior, etc. Por lo tanto, yo, modelos ahora de COES, por ejemplo, yo lo veo clarísimo a nivel de residente, pero a nivel de alumno, yo creo que es una prueba que no debería ser final, porque primero creo que es una deslealtad hacia el alumno, el alumno viene a examinarse de lo que él sabe, no de cómo hacer un examen que no ha hecho nunca. Claro. Por lo tanto, tiene que ser una forma de evaluar, que decir, te voy a evaluar haciendo, que el alumno tiene que estar acostumbrado. O sea que ahí dentro de lo que es la evaluación de las ACOES, y estoy de acuerdo con Emilio, hay que hacer muy bien y saber muy bien lo que estás haciendo, porque puede que no estás evaluando nada. Porque, por ejemplo, aquí en España todas las facultades de medicina tienen ACOES. Muy pocas suspenden por las ACOES, porque es que no estás discriminando. Te vuelves a ir a la discriminación del examen test, que es una cosa cuantitativa. O sea, es muy... Porque yo creo que hay ahí una deslealtad hacia el alumno de utilizar una prueba que él no está acostumbrado. Sí. Emilio, tenías la mano levantada. Sí, bueno, por reincidir un poco en esta dimensión que hablaba Carmen, yo creo que lo que siempre evaluamos en una ECOE, si lo hacemos bien, es la facultad y los docentes. O sea, nosotros, la ECOE nos ha dado muchísima perspectiva en cosas que los alumnos ves que no salen formados. ¿Y esto de quién depende? Pues básicamente del plan de estudios. O sea, yo, el sílabum que he hecho de formación de los alumnos en competencias y habilidades clínicas, le faltan cosas. Si veo que los resultados en las estaciones de pacientes psiquiátricos son fatales, lógicamente es que no están recibiendo el entrenamiento adecuado. Y si no saben hacer historias clínicas, es porque yo algo estaré haciendo mal. Entonces, esto me parece muy importante porque yo creo que el principal beneficiado de las ECOES de los alumnos somos las facultades para corregir
nuestros programas de formación. Luego, es importante también lo que decía Carmen. Efectivamente, tú no puedes someter a una prueba a un alumno con la que nunca ha entrenado. Entonces, en este sentido, creo que en las facultades de medicina ya se hacen algunas, nosotros también lo hacemos. Hay que hacer ECOES de preparación, pero de contexto formativo también, donde el alumno tú le digas, mira, en anamnesis estás en un nivel del 60% respecto a la media de tus compañeros, o estás en un 50% en cuanto a exploración física, o las historias clínicas estás en un 65% de rendimiento respecto a la media. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que hacer porque en el fondo, el conocimiento teórico que tanto examinamos, no necesita más examen. Pero es que nuestros alumnos sí tienen que salir preparados para que el día 1 de residencia sepan atender muchos problemas clínicos básicos. Y la ECO es un buen termómetro de cómo van a hacer esto, porque tenemos dificultades para hacer esta medida en el entorno real, en la cúspide de la pirámide de Miller. Y luego, por último, yo sí he tenido suspensos en la ECOE, he tenido varios, y cuando era jefe de estudios de residentes, además mandaba a las ECOES nuestras de la Francisco Vitoria, que era allí profesor también, algunos residentes que también suspendieron. Y me ha llamado la atención que luego les he mandado ir a recuperar, porque claro, es que tienen que aprobar para egresar. Les he mandado a recuperar a otras facultades y han aprobado y con muy buena nota, con lo cual dice, estamos haciendo cosas distintas. No digo ni mejor ni peor, pero distintas. Igual nosotros somos muy exigentes y en los otros están más centrados en la realidad de lo que hay que pedir, pero en cualquier caso distintas. Y luego ya sí, lo que decía María Belén, de cuando haces ECOES para diferentes profesiones, ahí aprendes un montón, porque nosotros estamos, como sales de medicina y estás como muy rígido, porque se crearon para medicina, pero tú te vas a psicología, no tiene nada que ver, o te vas a fisioterapia, no tiene nada que ver. Una ECOE de fisioterapia, o tú haces de 4 estaciones una valoración de una competencia en un síndrome, o no puedes valorar todo, porque estarías casi una hora con cada alumno. Sí. O sea, que ahí aprendes mucho de cómo la COES, tú tienes que tener muy claro lo que decía ahora Emilio, que tiene que estar muy ajustado a lo que estás enseñando, o por lo menos dar feedback para poder enseñar lo que ves que falla, y luego tiene que estar muy ajustado a lo que decía también Jorge, el individuo. El individuo no solamente es el nivel de estudios, es también la profesión, porque claro, nos predicamos a COES desde medicina, y medicina es una profesión, pero te vas a otra y no tiene nada que ver. Jorge, no, totalmente. Jorge, tenías la mano levantada. Sí, no hay problema. Para agregar tal vez también a lo que decían Emilio y Carmen, totalmente de acuerdo con el tema de evaluar a un estudiante haciendo una actividad que nunca ha realizado en el pasado. Eso es hacerles una zancadilla, no vas a jugar limpio con esto. En nuestro caso, en la universidad donde yo trabajo, el proceso de COE en estos 11 años ha ido modificándose. En un inicio hicimos eso, hicimos un ECOE de prueba para ver si nuestros estudiantes estaban preparados para ese tipo de estaciones. No, el resultado fue que no, ni siquiera les dimos la oportunidad de defenderse bien, ya que a veces no entendían el motivo de la pregunta, su forma era más cognitiva, lo típico en los medios anteriores, y cuando llegas a una práctica clínica, entonces se concentran en su ejercicio clínico, como tipo minisex, con tu tutor al lado, o en una prueba de grado oral, defendiéndote a como puedes, ¿verdad? Con un caso clínico. En este momento, entonces, se les hace una prueba de grado en la cual hay 2 ECOES previos de práctica, de diferente temática. Un año fue psiquiatría, otro año de repente algunos temas de cardiología y gastro en medicina interna, algo de cirugía en general. Las estaciones, pues, generadas por los mismos docentes de las asignaturas y puestos en práctica validados también por otros profesionales, colegas que hacemos la práctica de la estación para también ver si está bien o está incluso a un nivel un poco elevada la pregunta en comparación con lo que puede responder el estudiante. Yo no le puedo pedir a un estudiante un pez que se sube a un árbol, ¿verdad?
sin tener las competencias para hacerlo. Entonces, una vez que hemos validado los instrumentos de prueba y el estudiante también lo valida cuando lo ejecuta, ya tenemos más o menos el nivel de conceptos y demás que deben llevar mínimo acorde a nuestra carrera y a las competencias. Nosotros usamos el tuning de base y un poquito de lo que hay de libro blanco también, ANECA. Y luego, pues, ya se pasa a la evaluación, prueba de grado de altas consecuencias posteriormente. Incluso ya también aplicamos dentro de las asignaturas pequeños ECOES, ¿verdad? De 3, 4 estaciones para que tengan que trabajarlo. Yo recientemente implementé, ayer por cierto lo di, en el curso de urgencias y de cirugía general, un escape room. Y el escape room versaba de estaciones que también van a tener que resolver contratiempo con un caso clínico y una rúbrica que los va entrenando poco a poco a lo que también les vamos a pedir unas habilidades técnicas en el ECOE posteriormente. Entonces, es una forma también de hacer práctica de un ECOE sin decir que les estamos aplicando la evaluación completa. Eva. Sí, me parece esta parte súper importante porque está asociada a lo que es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica lo trabajamos muy bien en todos los procesos formativos, en todos nuestros escenarios formativos. Los vamos afianzando fuerte, pero quizás en una ECOE no está muy trabajada, pero esto que ustedes están compartiendo está directamente relacionado con ello, con ofrecer esa seguridad psicológica, que el estudiante no siente ese temor, no le sienta ese rechazo, si se quiere, a este tipo de evaluación. Entonces, nosotros trabajamos un momento introductorio, ¿no? O sea, que le llamamos bienvenida, pero en verdad es un momento introductorio donde ofrecemos la mayor información acerca de la organización, digamos, de las estaciones y todo que pueda hacer que ellos se sientan más seguros, que entren con menos temores. Y también hacemos una sesión de despedida. Luego que termine el circuito, espera ahí un profesor que cierre emociones. Si es que es formativa, bueno, viene el proceso de retroalimentación, pero si es sumativa, es más fuerte este tema de cierre de emociones y de conversar con ellos y que se puedan retirar tranquilos, ¿no? Eso es lo que quería aportar. María Belén, que antes casi te he cortado. No, justamente quería decir eso, que lo que estaba diciendo Eva, que las instancias de preparación, desde los factores humanos, por el estrés, por la emocionalidad que se viven en estos exámenes, es uno de los procesos que se está trabajando también acá en la universidad, y que si bien tenemos instancias que nosotros acá le decimos simulacros, en donde los alumnos durante el año se exponen a una vivencia similar, en esas instancias no se los evalúa, entonces no hay un feedback correcto de qué parte de la competencia o una devolución adecuada para que ellos puedan trabajar o entrenar durante el año para llegar a su examen de certificación final. Y se está trabajando justamente en un programa de adecuarlo a que no sea solamente el ECOE en su certificación final, sino que sea un proceso de evaluación constante en su carrera. Fijaros que de lo que habéis estado comentando, yo me he planteado algo que ha dicho Carmen, dice, es una deslealtad hacia el alumno cuando estamos examinando de algo para lo que no le hemos preparado. Luego habéis comentado todos que bueno, que sí que hacéis algo, habéis hablado, Eva ha comentado de la seguridad del momento, preparando la reunión, Emilio ha comentado que también, bueno, todos habéis hablado de una preparación previa para el alumno, ¿no? Pero fijaros que hay algo que también ha dicho Emilio, dice, si la tabla de especificaciones no está bien construida, la ECOE está abocada al fracaso. Y fijaros que también ha planteado que él ha tenido alumnos que han suspendido, que se han mandado a otra universidad y que han aprobado. Luego, es posible que no se esté haciendo como que hay que hacerlo, pero realmente no estemos consiguiendo
que sea una evaluación de competencias objetiva y estandarizada, ¿no? Como debería de ser. Bueno, estructurada. Sí, Emilio. Sí, a ver, cuando dice objetiva, es porque piensas estructuradamente que ítems, no dejas al albur, ¿no? A la suerte, lo que a ti te parece o que le parece, pero esto no indica que no haya un factor humano, porque los evaluadores que están en cada estación, sean los propios pacientes estandarizados, sea un evaluador que vea al paciente estandarizado y al alumno, sea un evaluador externo, el que sea, es humano, y se equivoca. Y si encima no tiene claro y no has tenido en cuenta, por ejemplo, un buen entrenamiento de los pacientes estandarizados o de los evaluadores, y en cada una de las ruedas o en el turno de mañana frente al turno de tarde, etcétera, están evaluando personas distintas, estás teniendo ECOEs distintas, con calificaciones distintas, con un principio de injusticia que depende de la organización. O sea, yo tengo la obligación, como todos los coordinadores ECOE, de que yo tengo que tener garantías de que los alumnos de la mañana son evaluados en las mismas condiciones que los de la tarde. Y esto lo vemos, o sea, cuando tú ves el despliegue de ítems acertados en todos los alumnos de la mañana, de la tarde, etcétera, y ves que a lo mejor para una misma estación que ha tenido 2 actrices, 2 pacientes estandarizadas, en una, ¿qué te voy a decir yo? La comunicación han tenido alumnos excelentes y en la otra la comunicación ha tenido alumnos medios o mediocres. Evidentemente, esto no es que el azar haya asignado los peores a una paciente, sino que tú has estandarizado mal a ambas pacientes estandarizadas. O sea, las has entrenado mal. Y siendo objetiva, insisto, porque tú has hecho todo lo posible para medir en las mejores condiciones el mismo ítem de la misma manera, luego entra el factor humano. Por eso cuando tú tienes establecido un punto de corte, que a nosotros nos ha pasado, tú tienes establecido un 5. Bueno, un 5 no significa nada. Quiero decir que un 5 para mí, frente a la ECOE de la otra facultad donde he mandado mis suspensos, son 2 cosas absolutamente distintas. Pero cuando yo veo que un chico tiene un 4,8 y se merece un suspenso teórico, yo dudo de mi criterio. Yo dudo de mi criterio porque ¿qué significa 0,2 décimas en un conjunto de 400 ítems y 1000 puntos? Pues es que no significa nada. O sea, ahí probablemente no tenemos bien calibrado el punto de corte. Sí. Has entrado en la siguiente pregunta, ¿no? Que era si la ECOE es psicométricamente robusta y justa, ¿no? Jorge, adelante. Gracias. Sí, como decían los compañeros y Emilio lo recalcó, hay que saber muy bien qué es lo que estamos evaluando. El instrumento tiene que estar muy bien construido y la persona que lo aplica muy bien capacitada. Sin embargo, aquí hay otros factores que tenemos que considerar. ¿Cómo se levantó ese día ese evaluador? ¿Con cuál ceja se levantó hoy? Si tomó su café en la mañana tempranito, venía tranquilo, tranquila, o tuvo alguna situación laboral previo a la aplicación de la evaluación. ¿Cómo quitar ese sesgo humano, verdad, emocional del evaluador? Porque también a veces, no sé si a ustedes, me imagino que sí, hay grupos estrellas, ¿verdad? Hay grupos especialitos que les digo yo. El grupo estrella, usted hasta que está contento de verlos y son flores y arcoíris por todo lado. Y cuando viene el grupo especialito, usted se tiene que armar, tomar doble café, pedirle mucho a Dios, ser objetivo, ¿verdad? Que a veces, en el caso, mi cara tiene subtítulos y se nota. Entonces, también eso, uno, como evaluador, yo que he sido evaluador de mis propios estudiantes, he encontrado ese reto de seguir siendo objetivo con las diferentes personas, a pesar de la fatiga, a pesar del trabajo diario, y sí es muy importante, creo yo, ese proceso de acompañamiento con el docente y con los pacientes estandarizados a la hora de cómo implementar la rúbrica y cómo mantener ese grado de objetividad estandarizado para todas las personas que vayan pasando
por el proceso, independientemente de qué día sea aplicado y en qué grado de fatiga pueda llegar a tener. Muy bien. ¿Quién quiere seguir con este tema? Yo creo Yo, si tienes, Salvador, quería... ¿no? Yo tenía, que había pedido la... Bueno, si perdón, queréis. Perdón, Carmen, no, pero sí, si no, que quiera. Yo es que he visto la mano ahora. Perdón. Sí, es que has hecho una pregunta muy buena, Salvador, porque las ACOES dan un trabajo, si las quieres hacer bien, de miedo para que puedan estar estandarizadas. Y además tienes que profesionalizar, entre comillas, al profesorado o a la gente que está interviniendo en el diseño. Por eso yo creo que una estrategia que a mí me parece que funciona es que los profesores de las asignaturas utilicen un tipo de prueba semejante en sus evaluaciones, que le pongan el porcentaje que quieran, pero que tanto alumnos como profesores estén habituados, porque yo creo que una rúbrica de un caso de psiquiátrico lo tienen que hacer apoyo técnico que sepa hacer esta rúbrica y los profesores de psiquiatría. Claro, si los profesores de psiquiatría no entienden lo que es la COE, buscan en el alumno periferias extrañas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo entre todos por decir, ¿qué es lo que dice que una persona es competente? Que pregunte sobre este hecho, pero que pregunte con estas palabras o que pregunte con otras. Da igual, pero hay que poner para que sea estandarizado que si te pregunta, no sé, que si se marea, puede decirle, sobre todo cuando es el actor el que evalúa, puede decir que pierde el oremus, que tiene esto, que parece que se cae, que no sé qué. Ahora es como un ejemplo tonto, pero eso conlleva a un esfuerzo y además de estandarizar los pacientes que representan los mismos casos, el entrenamiento tiene que ser bestial. Pero yo creo que la COE, si para que cumpla estos objetivos que tú comentas, Salvador, necesita mucho trabajo y mucho trabajo de la facultad o de la escuela y mucha seguridad de que el profesor que ha enseñado está presente en el diseño de la estación, porque no haya la traición al alumno de que el experto considere que hay que hacer una cosa y entonces el profesor de psiquiatría no la ha considerado suficiente. O sea que ahí hay mucho trabajo y realmente no es fácil. Pero no es fácil, no porque sea difícil, porque claro, es de conjunto. Entonces tú dices, ¿cómo se levanta hoy un evaluador? Bueno, un evaluador se puede levantar mal, pero cuando tú tienes 18 estaciones, 18 evaluadores, es muy difícil que se levanten todos del mismo modo y tú tienes que considerar el alumno globalmente en algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las cosas que tiene de debilidad las ACOES la puedes compensar con muy buena preparación y con muchas o varias estaciones. El número de estaciones en que tú sometes al alumno es fundamental para que todas estas cosas que decía ahora Jorge o así se vayan diluyendo y tú tengas el resultado de un rendimiento del alumno. O sea, entiendo que lo que planteas es que haya estaciones que sean un retest de otra de las estaciones, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Perdona? Que una estación pueda servir digamos, de control, de espejo de otra estación. No. Pero tú cada estación la tienes que organizar como una estación, porque cada competencia es una competencia. Y cada competencia que lleva el alumno proviene de una enseñanza que han hecho unos profesores. Y si quieres más, hasta de las prácticas, o lo que está sometido, hasta de las simulaciones. Por lo tanto, yo creo que muchas veces coordinamos las ACOE como un grupo de 3 o 4 personas, porque es muy difícil encontrar colaboración, eso es verdad, pero que falta ahí realmente quien ha enseñado. Pero no, si es psiquiatría será el psiquiatra y si es de endocrino será el profesor de endocrinología. No tiene nada que ver, pero digamos, el concepto de qué quieres tú evaluar lo tiene que decir el experto en esto, pero el contenido tiene que hacerse con el profesor. Pero no son espejo una de la otra. Tiene que haber cierta coherencia entre cómo organizas todas las estaciones, pero... y además en alguna puedes darle el impulso
al consentimiento, en la otra a la información, yo que sé, de malas noticias, si quieres, a la otra en una exploración determinada. Puedes combinar un paciente estandarizado con un maniquí con gracia para que pueda hacer la exploración. Es que hay tantas maneras de poder hacer las cosas que es difícil hablar de una manera como lisa, ¿no? María Belén, que tenías la mano levantada. Quería comentarles, justamente porque me gustó mucho esto que dice Carmen, con respecto a esto de profesionalizar quiénes son nuestros evaluadores. El año pasado, a fin de año, cuando medicina termina, por una cuestión de logística, son muchos alumnos, son 150 que están rindiendo todos juntos. Entonces, con el equipo coordinador de los ECOE se decidió, se hacen espejo. Entonces, son el mismo ECOE, se replica al mismo tiempo, pero sin duda que es con otro paciente estandarizado y con otro profesor para esa estación. Y después, cuando terminamos y hicimos el análisis de las estaciones, la misma estación, al mismo momento, tenía resultados totalmente diferentes. Entonces, claro, era una gran duda porque no sabíamos en realidad si es que teníamos mal diseñada la estación, si es que los docentes no tenían el mismo criterio, a pesar de que estaba el checklist completamente validado y visto y consolidado con el docente que lo dio. Y entonces, esto que decía Carmen, a la hora de decir, bueno, para que tenga robustez, mi examen tengo que profesionalizar al docente, no solo en el armado del diseño, sino en la forma en que él va a interpretar esa lista de cotejo, que el instrumento tiene que estar claro y tiene que ser igual para todos, y que todos lo tenemos, los docentes que participamos como evaluadores, lo tenemos que entender de igual manera. Y lo mismo me pasa con los pacientes estandarizados. Si yo no hago una formación, una inducción, de cómo es el tipo de examen, cómo tiene que ser su personificación, tengo actores que con el mismo libreto, el mismo guión, pueden interpretarlo completamente diferente. Si yo no valido esa estación, también hemos tenido resultados completamente diferentes. Así que creo que la robustez se la damos a la hora de entrenar a nuestros docentes, de estandarizar los pacientes simulados y de tener en claro el instrumento que sea igual para todos. Emilio, tenías la mano levantada. Perdón, que es que estoy mutado, disculpadme. Ah. Ya estoy. Decía que voy a abrir una brecha porque Carmen planteaba que tendría que ser el profesor de la asignatura el que planteara un poco la estación, los ítems, etcétera. Y a ver, yo aquí no lo tengo tan claro por una razón y por experiencia, ¿no? En otra facultad en la que estuve pues muy involucrado, en el comité ECOE que desarrollaba las ECOES, y esto creo que es es una pobreza de nuestras ECOES. Quiero decir, ¿a quién lías tú para que te haga una estación? Pues al que se deja liar. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que claro, que el profesor de psiquiatría tiene pues una talante de psiquiatra que quiere trasladar a los alumnos que no van a ser psiquiatras. Estoy hablando del grado, ¿eh? O sea, es muy probable que este profesor de psiquiatría, para los residentes de psiquiatría, sí que plantee una estación muy trabada, con mucha complejidad de ítem, con una riqueza, ¿no?, de ítems donde haya realmente una discriminación de la competencia, pero muchas veces no se ajustan a la práctica de lo que los alumnos deben saber en un contexto generalista. Y entonces te crean una estación con unos ítems que realmente son complejos, donde tú no vas a poder medir realmente, salvo que le cortes las alas y le des un buen lavado a la estación, y no vas a poder medir realmente lo que tú quieras. Y este además es un problema que se reproduce en las distintas estaciones con los distintos especialistas. Entonces, claro, el coordinador ECOE que tiene en la cabeza lo que quiere en el conjunto, de repente se encuentra con una serie de recortes de un nivel de complejidad y de un nivel de discordancia entre lo que el profesor ha explicado en la clase, pero el alumno realmente no tiene que indagar en la práctica al nivel de competencia que él requiere.
Y esto es una dificultad manifiesta. O sea, yo he visto fracasar estaciones y ECOEs completas porque el urólogo de turno o el traumatólogo de turno decía que no, que es que eso era importante así y que se evaluara así, que no sé qué. Y realmente el coordinador ECOE de aquella facultad pues se lo tuvo que comer. ¿Por qué? Pues porque no tenía otro que le hiciera la estación de traumatología. Entonces, en este sentido, yo abogo más porque personas del comité ECOE, formadas en ECOE, sean las que construyan las estaciones. Y estas personas del comité ECOE, que el perfil, desde mi punto de vista, más adecuado son las que tengan un perfil generalista, o sea, un internista, un médico de familia, un cirujano general, alguien que tenga un poco, no las subespecialidades que están centradas solo en lo suyo, sino alguien que con una capacidad de generalización pueda entender que el objetivo no es hacer una ECOE de urología, sino una ECOE de competencias de grado de medicina. Y por tanto no hace falta entrar en una profundidad grande en la urología. Y esta modulación creo que la da el comité ECOE formado por gente competente y que le puedes decir, oye, pues mira, tú ahora a ver si puedes construir una estación de un dolor abdominal que sea una colecistitis o de una disuria que sea una infección urinaria, que puede ser acabar en sepsis o no, y de no sé qué cosas, donde tú estás midiendo con unos casos clínicos ajustados, unas competencias generales ajustadas. Sí, yo estoy de acuerdo que en esto, pero yo no me refería a que ellos te lo hagan, sino que a ellos colaboren en lo que colaboren en lo que tú haces, no que manden lo que tú vas a hacer como coordinador o experto en ECOES, porque es que la cosa está en que tú elijas los temas de urología que son comunes en una consulta de un generalista. Y ahí el urólogo es muy útil porque está en la consulta de generalista urológico en generalista. Es que no solamente hay que enseñar al alumno en este momento generalidades de la medicina de generalista, hay que enseñarle, porque si no tendríamos un plan de estudios de las facultades que solamente sería generalista y no es así. Claro, tú estás evaluando lo que les enseñas y de alguna manera tiene que estar conectado. Y entonces yo creo que el modo en que se hace una rúbrica tiene que ser puesta por el coordinador o por el que está experto en ECOE, pero el profesor tiene una intervención enorme, porque además hay que educarlos en evaluar de esta manera, porque no se puede hacer, porque si no una facultad aparecen hongos de cosas que se hacen que el profesorado y la comunidad no está implicada. Y estoy de acuerdo contigo que cuesta mucho, que al final nada más que viene el voluntario, pero hay que hacerlo. Es necesario que los profesores se responsabilicen de las evaluaciones de sus partes también en una POE. Este es un criterio que tengo yo un poco así. No pueden quedarse al margen, aunque haya que flagelarlos. Gracias, Carmen. Eva. Me parece que Jorge estaba antes que yo. Según lo que tengo yo aquí, no. Ya, está bien. Quería enfatizar la importancia del uso de los resultados una vez culminada la ECOE. Estos resultados justamente para ver qué mejoras debemos implementar. Las mejoras no solamente en una nueva ECOE, sino en aspectos formativos, porque ahí vamos a tener la oportunidad de ver las dificultades, las falencias de los estudiantes en su desempeño en cada una de las estaciones. Por ejemplo, interesaría ver la consistencia interna de los instrumentos de evaluación, de las estaciones, el grado de dificultad que experimentan a partir de los resultados que obtenemos, el grado de discriminación. Y esto porque, sobre todo si son ECOES formativos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en neonatología se aplica ECOES formativos para los estudiantes durante todo un año, porque es una promoción grande. Entonces, esto nos permite poder hacer algunos ajustes en determinados aspectos del siguiente ECOE, nos permite hacer algunas comparaciones. No hay mayor dificultad en términos que son procesos formativos todavía. Entonces, sí es importante toda la parte del diseño, la parte del pilotaje, que nos permite hacer justamente ver cómo estamos en este proceso de estandarización,
Para nosotros a veces es más complejo cuando tenemos ECOE de 8 de la mañana hasta las 14 horas. Entonces, no solamente estandarizar al evaluador de una estación, sino en esa estación no puede estar un evaluador toda esa jornada. Son 2 evaluadores por estación, son 2 a 4 pacientes simulados o estandarizados por simulación. Entonces se hace más complejo, pero que el pilotaje nos ayuda de alguna manera a poder controlar algo que evite que surja durante ya propiamente la ECO, ¿no? Es lo que quería comentar. Bien, Jorge. Sí, concuerdo también con lo que estaba mencionando Emilio, de que a veces es complejo cuando tenés especialistas de un área formando o aplicando, mejor dicho, un instrumento en generalistas. A veces la exigencia que ellos esperan es la de un residente, hasta incluso un residente mayor. Entonces, también, pues, vamos a ver ahí que tenemos 250 formas de matar a la cucaracha. Es decir, cada quien tiene un estilo propio para hacer algo y eso puede estar apegado a guías internacionales, a la formación o a la maña de la maña de la maña. Entonces, es muy importante dejar claro el grado o la estandarización de cómo se implemente ese proceso, esa habilidad que se está evaluando prácticamente igual, si se quiere, para todos los estudiantes, basándose en una norma básica que si bien es cierto, puede haber retroalimentación, sea a posteriori y no tener esa dificultad de yo pienso que se debe hacer de esta manera y te cambio completamente la instrucción y le pongo a todo el mundo mal porque a mí me parece y aunque el instrumento esté así, no le hago caso. Eso pasa mucho. De hecho, yo soy parte de un equipo de colegas médicos acá en Costa Rica que hacemos un examen de incorporación de alta consecuencia y hacemos plenarias y en las plenarias somos 35, 40 colegas peleando por cada pregunta. Sí, señor. Literal. Los colegas especialistas diciendo que sí, deben saber esto, los médicos generalistas y nosotros generalistas diciendo no, eso no, nosotros está un poquito fuerte. Y a veces más bien desechamos la pregunta porque no llegamos a acuerdos hasta otra sesión. Es como una asamblea legislativa eso. Igual, y no llegamos a nada. Después ahí vamos llegando poco a poco avanzando. Entonces sí es muy importante estandarizar este proceso también de cómo aplicar el ítem de evaluación. Y también como dijo Eva, el tema de los resultados, pues es muy necesario evaluar. Si seguimos haciendo las mismas cosas sin evaluar, no sabemos que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien y que podemos mejorar. Lo que no se mide no se mejora, finalmente. Entonces sí, hay que establecer algún proceso de validación del instrumento antes de aplicarlo, durante y también posterior para hacer las mejoras. A lo cual, pues la verdad, la mayoría de cosas que yo he visto que se han trabajado llevan más una validación por un método Delphi que por una validez numérica, ¿no? Cualitativa, porque eso también requiere muchas aplicaciones en el tiempo para poder ver esa ¿cómo se llama? Esa validez interna. Entonces, eso también dificulta un poco poder dar realimentación a las estaciones con el tiempo. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante, Jorge, y además me planteo que cuando hablamos en clase del currículum oculto que tienen los profesores, es lo mismo que estamos planteando aquí. Yo creo que si no profesionalizamos a los comités de COE, al final el oftalmólogo dirá que lo importante es hablar de los tumores de retina, que yo no sé cuántos habéis visto vosotros, pero yo estoy a punto de jubilarme, no he visto todavía ninguno o no sé si lo he visto, con lo cual puede ser complicado ese tema, ¿no? Yo me hago la siguiente pregunta que viene de las que habíamos planteado, es si realmente la ECOE transforma el aprendizaje o solo certifica al final. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablamos, Salvador. Un examen ECOE aislado o como final o como
un evento para evaluar, como dijimos en algún momento, la currícula docente o la universidad, yo creo que no transforma, o sea, que es una instancia más del alumno. Si este examen está asociado a procesos de aprendizaje con simulación, a escenarios de evaluación con ECOE, que no sean al final y que sean durante toda la carrera integrada, creo que sí transforma y que es muy útil para el alumno y para el profesional que va a trabajar sus competencias. ¿Qué opináis los demás? Yo estoy totalmente de acuerdo con María Belén. Yo creo que si tú quieres que eso sea una evaluación sumativa, formativa, tú tienes que hacerlo y poder dar feedback al alumno y oportunidades de que el alumno mejore a lo largo de los años que pasa en la carrera o de las diferentes asignaturas. A mí la evaluación finalista, sin haber hecho a COES esa prueba durante la carrera, a mí me parece que no acaba, me parece que no. Yo creo que es mucho esfuerzo para un rendimiento relativamente bajo en general. Yo no sé lo que vosotros, si para vosotros es muy costosa económicamente una COE. En mi caso, en las dos universidades donde he estado es muy costosa. Y claro, tiene que ser que realmente tú transformes, como dices, lo que está pasando ahí. Y ahora lo único que podemos tener como máximo es, como antes decía Emilio, la retroalimentación a lo que estamos haciendo en la carrera. Y las ACOES también sirven mucho para esos profesores que quieren meter el tumor de retina, para saber que lo que hay que enseñar a los alumnos, no solamente en las ACOES, sino en clase, son los síndromes o los cuadros que aparecen más frecuentemente en la consulta del generalista, que no quiere decir que la rúbrica se haga solo por un generalista. El coordinador de la COES es un profesional de la evaluación, es que más allá de urólogo, lo que sea, es un profesional de la evaluación de un grado, que es medicina. Y lo que hay que hacer es enseñar al alumno a lo más prevalente, no a lo más sofisticado que nunca hará. Entonces, en todas las asignaturas hay cuadros prevalentes del generalista. Y lo importante es que eso sea, por lo tanto, definir qué cuadros, qué casos clínicos van a haber en las ACOES, es la manera de defender contra este riesgo que comentabais de que haya una superespecialización de cualquier área. Por lo tanto, tú defines, oye, pues mira, yo qué sé, de patología abdominal habrá un abdomen agudo de estas características, habrá tal. Y luego, lo que sucede ahí durante la sesión, yo creo que es muy importante que el que ha enseñado participe. No se le deje que meta ahí cuchara y cucharón, pero que participe, porque tenemos que estar seguros que al alumno se le está evaluando de lo que se le ha enseñado. Jorge. Sí, igual que las compañeras, creo que si es una evaluación final única, eso es una fotografía, básicamente de un momento dado donde el estudiante, como decíamos, puede estar muy ansioso, muy nervioso, no ha hecho la práctica nunca, es una estación de primera vez, tiene ansiedad, más que la concentración en donde tiene que estar y en el momento y pensamiento, lo cual finalmente hace que pueda tener una muy buena ECOE y no aprender nada de ella, o haber tenido una muy mala y aprender que no sabe hacerla. O sea, el aprendizaje final va a derivar de una nota que puede ser definitiva o no para que siga avanzando en su formación o en su ejercicio. Si se le hace ECOES previos formativos, ahí cambia la cosa, porque ya el estudiante no solamente ve como un portafolio de trabajo propio, en donde ve su avance semana con semana, día de trabajo, y con las pruebas también se pone a validar el uso de la información, ¿no? El conocimiento es saberlo y la sabiduría es cómo usarlo y cuándo aplicarlo. Y entonces, al aplicarles estas formativas, le daríamos más oportunidad al estudiante de que ahora sí genere un aprendizaje adicional para cuando llegue el momento de la prueba ser más justos y podamos validar un poco mejor el estado de la competencia. Emilio. Esta es una pregunta la que has hecho interesante porque
Bueno, primero yo creo que lo importante es tener en la cabeza que, aunque aquí estamos unos cuantos que nos dedicamos mucho a la ECOE no es la finalidad. La ECOE es una herramienta y es así. Igual que la ECOE hay otras herramientas que podemos emplear en otros momentos. Es cierto que nosotros, las facultades españolas, tenemos una obligación normativa de hacer la ECOE al final del grado porque el alumno necesita la ECOE para que acabe y pueda egresar y pueda además obtener el título de máster que no se obtiene en un grado normal. Cualquier otro grado español acaban los egresados con el título de grado y los nuestros acaban con el título de máster. Y esto es por una cuestión normativa europea a la que se tiene que adaptar España. Pero dicho esto, una vez que tenemos esta obligación normativa y no tenemos más que hacer luego uno puede decidir en base a que el objetivo final, que es que mis alumnos salgan lo mejor preparados posibles en lo que tiene que ver con la competencia y las habilidades clínicas, decidir cuál es el itinerario por el cual tú decides que pones una ECOE 2, 3, formativas, sumativas, y además tiras de simulación clínica y además de exámenes tipo test o de casos clínicos o de lo que sea. Entonces yo creo que ¿cuándo meter la ECOE y con qué finalidad? Pues cuando necesites, en base al objetivo que buscas, que finalmente es obtener la mayor competencia al mejor coste y al mejor rendimiento de los alumnos. Eva. Sí, considero que una ECOE sí transforma el aprendizaje, transforma estrategias de aprendizaje que puedan aplicar los docentes en los procesos formativos, siempre que realmente utilicemos los resultados de esta ECOE. Porque si tenemos, por ejemplo, estaciones que no están discriminando o que no tienen consistencia interna o que tienen el grado de dificultad muy bajo o muy alto, entonces amerita un análisis de esos resultados y amerita los ajustes respectivos, no solamente para una próxima ECOE, sino para los momentos donde realmente se produce el aprendizaje, en los momentos formativos, porque vamos a observar qué es lo que los estudiantes tienen con mayores falencias. Entonces, siento yo y reitero que una ECOE transforma el aprendizaje siempre que utilicemos los resultados. Es decir, y enfatizo en esto porque no siempre nosotros, y lo hablo por experiencia, hemos aplicado, ¿no?, estadígrafos a los resultados de la ECOE. No lo hemos hecho. Pero una vez que ya lo hemos aplicado, hemos observado que tenemos que mejorar y que tenemos que mejorar en diferentes aspectos, ¿no? Y de ahí que ya a partir de este año lo tenemos ya programado como algo indispensable al culminar cada una, sea parciales, me explico mejor, porque hay sesiones de ECOE que lo hacemos en 3 partes. ¿Por qué? Porque las promociones son grandes. Este año tenemos una promoción de 243 estudiantes, que próximamente empieza con medicina interna. Y medicina interna lo tiene ya estipulado en ECOE, que es a fin de año, porque es una asignatura anual. Entonces, es indispensable aplicar estos estadígrafos para poder incorporar mejoras en diferentes aspectos de lo que implica el aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias. Yo voy a lanzar una cuarta pregunta que no estaba programada, porque escuchando las respuestas que habéis dado a estas preguntas me planteo, en el momento actual tenemos una herramienta que nos está acosando, digamos, en el continuo, que es la inteligencia artificial. Y yo ahora mismo estamos grabando esta charla, no solamente estamos grabando el vídeo, sino que hay una aplicación aquí que se llama Nota, que está grabando lo que decís y transformándolo en texto. Y luego de ese texto me da un resumen según su algoritmo de inteligencia artificial, en el que me dirá qué es lo que más o menos ha opinado cada uno de vosotros.
¿qué pensáis del futuro de la inteligencia artificial dentro de la ECOE? ¿Podrá ser un elemento que nos ayude a evitar ese, como decía Jorge antes, que se tiene que tomar más café porque el grupo era, no sé exactamente cómo lo dijo, un grupo especialito, ¿no? O a lo mejor nos puede ayudar a esa parte de estandarización. ¿Qué opinas, Jorge? Tú que has levantado la mano primero. Bueno, para que no se ofenda la inteligencia artificial, vamos a jugar de abogado del diablo. No, en realidad es un buen instrumento. Yo pensaría que hay que perderle el miedo a la tecnología. Es una herramienta más también, igual que aplicar un instrumento de evaluación. Creo que podríamos utilizarla para mejorar el proceso de redacción de la misma, aplicarle simulacros automatizados, entrenar a la inteligencia artificial para que sea un alumno y se comporte como tal y cómo respondería o a las diferentes opciones que se le presenten en un ítem. También puede ayudarnos a validar después los resultados de una manera más rápida si se quiere, pero igual, vamos a ver, no creo tampoco que podríamos dejarla completamente al mando de una evaluación de este tipo. El factor humano siempre tiene que estar ahí, la discriminación emocional, el lenguaje corporal que aplica el estudiante durante una de sus instrumentos de estaciones, el tema de la comunicación directa con el paciente estandarizado también y cómo resolver dificultades que se le presenten, ¿no? El instrumento de la herramienta puede llegar a ser muy útil siempre y cuando el factor humano siempre esté presente para controlar su utilización. Fíjate, Jorge, que hace unos meses tuvimos a Diego Andrés Díaz Dío de Chile, de la Universidad Católica de Chile, que presentó un tema muy interesante que era una IA para entrenar en el debriefing, con lo cual podía, esta parte que comentabas del lenguaje corporal, etcétera, etcétera, podría también ser visto desde ese punto de vista. María Belén, ¿qué querías decirnos? Bueno, tu pregunta, Salvador, la verdad que me gusta porque nosotros también a fin de año del año pasado empezamos a implementar junto con la gente del sector de inteligencia artificial de la universidad un sistema piloto, que en realidad todavía lo estamos trabajando, en donde automatizamos algunas áreas del examen. Una de esas áreas fue justamente la automatización de lo que es el checklist y que el docente tenga todo instantáneo. Y el componente IA lo que hizo, nosotros le cargábamos las checklists listas, definíamos las competencias y los docentes y los alumnos. Y la IA ordenaba todo el examen y al finalizar en tiempo real el examen hacía una devolución de el porcentaje de estaciones aprobadas por el alumno, de qué área estuvo más débil, le hacía un feedback, pero en el segundo cero, por supuesto, para entregarle al alumno y que ese mismo feedback le llegaba a su casilla de correo en cuanto él terminaba su examen. Se estuvo avanzando en esto, por eso yo creo que es muy útil, pero sin duda nos encontramos con algunas dificultades porque se puede avanzar, quien lo estuvo creando este sistema avanzó hasta generar que la IA genere justamente esta competencia evaluada. Pero bueno, ahí nos encontramos con varias dificultades de qué información o qué validación le damos a la IA, porque quien define la competencia, como decía Carmen, es el docente que estuvo con el alumno, que sabe qué perfil pretende de egreso, y el equipo coordinador que elige cómo termina esa evaluación. Así que bueno, se está trabajando en eso, creo que sí, siempre que esté comandado por el equipo es útil, pero siempre validándolo y controlando qué se hace y qué es lo que nos devuelve la IA. Muy bien. Carmen.
Sí, a ver, si esta pregunta me la hubieras hecho hace 6 meses, te hubiera contestado con menos optimismo que ahora, porque cada vez te das cuenta de lo que la IA puede aportar. Yo creo que todo lo que se puede automatizar, la IA es una ayuda extraordinaria para todo lo que tú puedas, pero claro, tienes que trabajar primero lo que le entras para que automatice y luego analizar lo que te da y probablemente con más de dos o 3 personas. O sea, mirar si eso es lo que tú pretendes. Pero una vez lo has hecho, puede formar parte, puede quitarte un montón de trabajo. O sea, en partes de todo lo que estás haciendo. O sea, automatiza partes, pero yo creo que el proceso... No, igual algún día estaremos hablando de unos robots estupendos que incluso le acaricien al alumno cuando se deprima, pero hoy en día yo creo que todo lo que puedas automatizar, pero con buen análisis, la IA descarga trabajo. Bien. Eva. Sí, es una herramienta muy útil. Muy útil. Por ejemplo, el comité de prueba elabora la tabla de especificaciones, prioriza las competencias, identifica los casos, coloca los pesos respectivos, pero luego le consultamos. Esta tabla de especificaciones relacionada con las competencias y resultados de aprendizaje de la asignatura plasmada en el sílabus. ¿Está bien? Los pesos corresponden, dame tu opinión. Entonces, nosotros o el comité de prueba hace la tabla de especificaciones, pero ayuda a la opinión de la IA. Y si en algo no concordamos, nos orienta a poder hacer el análisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy dando aquí más peso y en otro menos peso? O sea, no le dejamos que ellos nos hagan la tabla de especificaciones del comité de prueba, pero nos ayuda a hacer un análisis de aquellos pesos en los cuales, por ejemplo, pesos y competencias donde no coincidimos. También nos ayuda, por ejemplo, a hacer el diseño de los escenarios. Es importante el prompt, el pedido que le hagamos a la IA, y concuerdo completamente que es una herramienta útil, pero es un documento base. El documento final lo determina el comité de prueba. Muy bien. Emilio. Sí, este es un tema muy interesante porque además, aparte, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Como ayuda, pero con supervisión humana. O sea, de hecho, la normativa europea, en nuestro caso, no nos permite que la evaluación ECOE recaiga sobre la IA. Sí, o sea, estaríamos cometiendo una ilegalidad. Pero es cierto, nosotros hemos hecho algunos trabajos y ahora, bueno, saldrá publicado un paper de, por ejemplo, para evaluar historias clínicas. Las historias clínicas que los alumnos hacen en alguna estación después del encuentro con el paciente estandarizado. Bueno, pues es curioso, hicimos un entrenamiento de varios LLM. Finalmente cogimos el que mejor rendimiento tenía, que era muy alto, era un 94% de coincidencia, pero en las discrepancias en las cuales la IA y el evaluador humano, el profesor, no estaban de acuerdo, cuando dimos una segunda vuelta, resulta que la IA tenía razón en el 62% de esas discrepancias. Moraleja, al alumno le sale mejor que le corrija las historias clínicas la IA que un profesor. Esta es una cuestión interesante, ¿eh? Esta es una cuestión interesante porque, claro, yo lo que quiero realmente es ser justo con mis alumnos. Y si realmente quiero ser justo, yo puedo corregir las historias, pero es que voy a necesitar que la IA me corrija también y contrastemos esto. Y esta va a ser una gran ayuda porque hay muchas cuestiones de criterio subjetivo en el evaluador que esto lo puede solucionar una IA. Ahora mismo, bueno, tenemos un proyecto de investigación para hacerlo con videograbación. Bueno, hay una problemática ahí, confidencialidad de datos, protección de imagen, etcétera, pero es que la IA ya es capaz de leer los vídeos y evaluar en base a una rúbrica, a unos ítems. Y habrá que ver si esto incluso lo llega a hacer mejor que nosotros, porque finalmente yo me canso de corregir historias clínicas de mis alumnos y me canso de estar metido en una ECOE evaluando, pero la IA no se cansa, ni el vídeo tampoco. Claro,
Entonces, eso es un ámbito, aparte de lo que han estado comentando pues María Belén, Eva, Jorge, etcétera, Carmen, que nos puede echar la mano en construir estaciones, en mejorar la tabla de especificaciones, en mejorar las competencias, etcétera, etcétera. En el momento de la evaluación, que es realmente donde nos jugamos la ECOE, por la trascendencia que tiene para los alumnos y para la propia prueba, pues la IA va a jugar un papel interesante. Jorge, ¿querías comentar? Sí, de hecho, yo he tomado algunas estaciones de los escape rooms, por ejemplo, que he estado haciendo esta semana, y las apliqué, las primeras que hice al menos, y las apliqué en las rúbricas a validar contra la estación a la IA. Y básicamente me dijo que yo los iba a matar, porque les estaba exigiendo a nivel de especialista. Entonces, bueno, me dio un punto de objetividad distinto y le bajé un poco la intensidad de lo que estaba solicitando y exigiendo, les amplié tiempos, etcétera, para que puedan hacer las cosas. Entonces, sí, puede ser una buena herramienta previo a la implementación para validar algunas cosas. También creo que nos puede facilitar la evaluación en cuanto a los resultados, ¿verdad? Tenerlos rápidamente, un mejor feedback para el estudiante y demás. También creo que pueden existir estaciones elaboradas donde haya un paciente simulado virtual, inclusive que ya esté bien programado y que también pueda dar realimentación al estudiante sobre si las consultas realizadas, la devolución, como esto que está haciendo ahorita la grabación, también pueda ser usado para devolverle algo al estudiante para su mejora continua. Así que hay mucho que trabajar todavía. Creo que estos procesos de investigación que están implementando los compañeros van a dar resultados bonitos. Me los comparten, por favor. Y vamos por esa línea. Yo creo que avanzando todos a implementar la IA, pero no dejarla sola tampoco. Muy bien. Son las 8:20, vamos, llevamos 1 hora y 20 minutos de conversación y no sé si hay alguien en el público que nos está siguiendo que quiera hacer alguna pregunta. Es un momento interesante para hacerla y si no, haría yo una pregunta de cierre. Bueno, parece que nadie se anima a levantar la mano. Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, bueno, pues yo sí voy a haceros una pregunta de cierre, que sería, si tuvierais que empezar ahora, de nuevo, a programar vuestras ECOEs, con lo que hemos estado hablando, con lo que la experiencia que tenéis, me gustaría que dijerais si hay algo que haríais diferente, hay algo concreto que diríais, esto lo voy a cambiar. Tal vez ahí le aportaría yo el tema del análisis de los resultados, más que del proceso en sí, porque yo no establecí el proceso, lo hace la facultad. Yo soy más evaluador y aporto desde la simulación, pero sí creería que una de las opciones buenas que me puedo llevar de la conversación es el análisis de los resultados y obtener validez interna de ellos al final para sustentar lo que se está haciendo y que sigamos sobre esa línea. Y también me llevo, obviamente, las experiencias de los compañeros y todos los comentarios que también le hacen ver a uno que no estoy naufragando solo, sino que estamos todos parecidos. En España hay un dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos, o sea que bueno. Sí, adelante. Eva, por ejemplo. Realmente elaborar un programa de uso de resultados. Nosotros recién este año estamos implementando ello. El año pasado con poca regularidad, pero ahora ya con esa decisión. Entonces, realmente, si yo recomendaría o volvería a empezar, tendría un programa de uso de resultados que vamos a
justo a esos resultados, cómo lo vamos a procesar esos resultados, ¿no? En qué espacios vamos a mejorar, hacia dónde. Entonces yo dedicaría el tiempo a ello, porque nos hemos centrado bastante en el pilotaje, en la tabla de especificaciones, en la estandarización, pero siento que es valiosísimo el uso de los resultados para muchos aspectos. Entonces, ahí enfatizamos desde este año. Muy bien, Eva. Muchas gracias, Carmen. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Jorge y con Eva. Hay que enfocarse en los resultados, porque son los resultados tanto para el propio alumno de cada una de las ACOEs, porque es que yo creo que la parte, si tuviera que hacer yo algo nuevo, sería dar mucho más valor formativo a esa modalidad de pruebas de lo que tiene ahora, que en la mayoría de las situaciones es evaluativo. Y yo creo que le daría más, porque yo creo que aunque tú luego analices los resultados para poder mejorar la facultad y el próximo alumno y las próximas ACOEs, tú tienes también una obligación de que el alumno aprenda de sí mismo, de su rendimiento. Y tienes que darle feedback al alumno para que a lo largo de los años que le quedan pueda mejorar hasta que llegue al nivel. Entonces creo que los resultados, tanto de una COES como para el alumno como para la facultad, tiene que ser formativo, tiene que ser formativo siempre, porque es que si no... Pero escucha, Eva, es muy difícil analizar los resultados. Mucho trabajo. Haciendo uso de la IA, se viabiliza. Muy bien. María Belén, ¿qué harías diferente? No, también, como decía Jorge, me llevo un montón de experiencias para poder pensar y para poder transformar también. Pero creo que esto que dijimos también al principio de pensar en los resultados, pero en los resultados que esperamos de esta evaluación con el alumno, y desde ahí elaborar nuestros casos con competencias y no que por ahí, por lo menos acá, por ahí es como decíamos que el profe viene de tal, o el coordinador elabora una estación de traumatología, de psiquiatría y en realidad no estamos pensando en el resultado esperado de la competencia. Entonces creo que si tuviera que empezar de vuelta, todas mis estaciones estarían diseñadas en base a eso, en base al resultado esperado de mi alumno. Muy bien. Muchas gracias, María Belén. Emilio. Joder, es que cuando has hecho la pregunta, digo, es que año a año he ido aprendiendo cosas. Me es muy difícil ahora decir, bueno, en el punto cero, ¿qué haría yo ahora, no? Porque la verdad es que yo creo que en este apasionante mundo de la ECOE, cuanto más te metes, más enseñanza sacas, ¿no? Para hacerlo mejor. Entonces, por decir dos cosas, yo creo que el tema de los resultados a mí me parece crucial. Yo quizás lo focalizaría en que yo haría más partícipes a los profesores del claustro de los resultados de la ECOE en lo que se refiere a su materia. ¿Por qué? Porque creo que la percepción, o sea, yo una de las grandes cosas que me he dado cuenta en simulación, doy clase, pero además hago simulación, es que una cosa es que tú le expliques a un chico en clase algo y él saque un 9 sobre 10 en el examen, y otra cosa distinta es que luego se ponga frente a un paciente simulado y la haga bien. Entonces, cuando el cardiólogo está muy contento porque la nota media de su asignatura es un 7,5 sobre 10 o un 8 sobre 10, yo le diría, mira, cuando los alumnos en la ECOE se enfrentan a un dolor torácico de tipo isquémico, a unas palpitaciones, el rendimiento de los alumnos es que no llega al 7, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que esto es importante porque no es igual enseñar en el aula que enseñar habilidades prácticas y medir habilidades prácticas. Y yo haría un programa de resultados para poder que entiendan los docentes que la cuestión no está solo en enseñar en el aula, sino que está en otras cosas, ¿no? Y luego lo otro que haría probablemente es hacer más ECOEs, porque la ECOE tiene un valor pues interesantísimo tanto para la facultad como para el alumno. Entonces, si yo tuviera más recursos, haría más ECOEs, de forma que podría dar más feedback a los alumnos sobre cómo van en el desarrollo competencial
y más elementos de juicio a la dirección del grado para tomar decisiones de modificación del plan de estudios. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, fíjate que me he quedado con lo que habéis dicho ahora y me da la impresión de que, por lo que vais diciendo, como que no estamos formando en competencias, estamos dando conocimientos, pero no estamos formando en competencias, porque todos queréis hacer más ECOES, que las ECOES sean formativas, es decir, que la ECOE sea la herramienta formativa y no otros elementos formativos que estamos utilizando, ¿no? Porque si no, pues lo que acaba de decir Emilio, el cardiólogo estará muy contento porque según la evaluación que ha hecho él, el 90% de los alumnos saben que hay que hacer un electrocardiograma antes de los 5 minutos a un paciente que tiene un dolor torácico, pero cuando se enfrentan a un paciente real, pues hacen otras muchas cosas, como es preguntarle por si tiene una vida sedentaria o hace deporte y no son capaces de sacar a relucir que tienen que hacer realmente un electrocardiograma para determinar qué es lo que le pasa al paciente. Pues no sé, había unos comentarios en el chat, comentar que Juan Chicobian antes había comentado, dice, perdón, debo retirarme, solo quería comentar, en función de lo que ha comentado Jorge, que el año pasado se presentó la tesis doctoral de la doctora del Valle de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, donde lleva más de 10 años de experiencia en ECOE, en la cual presentó un cuestionario para valorar el perfil del sesgo del observador evaluador de la ECOE. Este instrumento mostró alta validez y confiabilidad y permite determinar un sistema de semáforos para realizar intervenciones sobre los docentes que participan como evaluadores. Entraremos en contacto con la doctora del Valle para invitarla a una próxima sesión de ECOE, ya que hemos abierto este camino de las ECOEs, ¿no? Y luego había comentado también Fernando Manuel Orellana, que no sé exactamente de dónde es. Si estás por ahí, preséntate y nos dices, queremos enseñar contenidos o enfrentar circunstancias. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Fernando Manuel. Sí, ¿qué tal? Yo soy acá de Argentina, soy de La Plata, y simplemente eso, ¿no? Eso, sencillamente eso. ¿Queremos enseñar contenidos? Bueno, es muy diversa la cantidad de contenidos a las cuales se enfrenta un generalista en circunstancias de guardia en la vida cotidiana, y a su vez tiene que enfrentar las necesidades propias que él puede tener desde su situación personal, ¿verdad? Y entonces me queda la otra alternativa de decir, o queremos enseñar a enfrentar esas circunstancias, tanto las propias como las ajenas, en este caso los diferentes pacientes que se encuentren como circunstancias. No sé si me explico. No sé si queréis comentar algo respecto a lo que dice Fernando. Es que no he entendido bien la pregunta, Fernando, discúlpame. No he entendido el matiz que planteas. La pregunta es, ¿queremos enseñar contenidos? O sea, yo quiero enseñar al futuro colega cómo es un dolor de pecho, la circunstancia, todo el proceso, la clasificación, etcétera, etcétera. O queremos enseñarle a enfrentar a ese paciente que está con esa dolencia, con esa manifestación. Porque yo creo que es distinto el enfoque. Si uno se posiciona en enfrentar la circunstancia esa, entonces uno va a poder estar preparado a enfrentar cualquier circunstancia, tanto sea un accidente cerebrovascular o cualquier patología, inclusive el cáncer ocular que veníamos charlando, ¿no? Entonces, es fortalecerlo al colega para que pueda enfrentar una circunstancia. Y después, ahí en la circunstancia, bueno, podemos poner la circunstancia que sea necesaria. Esa es la situación, fortalecerlo o darle el ímpetu para que pueda
sobrellevar esa situación, porque ahí hay un contenido emocional muy fuerte. Porque el tema es que cuando se encuentra el alumno frente al paciente y no sabe resolver la situación, se encuentra frente a dos problemas. Un problema que es el paciente que no puede resolver, y otro problema es que él, como que hay una cosa como que dice, yo mismo no sé cómo no sé esto, o sea, entra también en litigio él con él mismo. No sé si me explico. Sí. Sí, adelante, Emilio. Sí. A ver, yo creo que has abierto una brecha interesante porque creo que el futuro de las facultades de medicina, de las escuelas de medicina, está en qué vamos a enseñar en esta era de la inteligencia artificial que nos llega encima y que va a tener mucho mejor juicio clínico que muchos de nosotros. Entonces va a cambiar la enseñanza de la medicina porque los contenidos, bueno, ya tenéis en el móvil Open Evidence, te pones delante del paciente y a continuación lo que haces es pedirle a Open Evidence que te dé su opinión y luego tú filtras, evidentemente, cuál de las opciones puede ser la que más se adecua, ¿no? Pero lo que sí que no vamos a ser sustituidos por la IA es en todo lo que tiene que ver con las mal llamadas habilidades no técnicas o habilidades blandas. O sea, vamos a tener que desarrollar mucho más con los alumnos todo lo que tiene que ver con aspectos del abordaje humano, de estar frente a un paciente, saber acompañar a un paciente, etcétera, etcétera. Y además el alumno no va a entender si no lo vivimos con él. O sea, si nosotros no podemos acompañar a los alumnos en sus dudas, en sus incertidumbres, en sus sufrimientos, en sus dificultades, difícilmente esos serán médicos que estén junto al paciente de una manera adecuada. Entonces, yo creo que ahí sí que las facultades de medicina vamos a tener que cambiar la forma de enseñanza, va a ser una enseñanza más centrada en habilidades, en la aplicación del conocimiento frente a actores, frente a pacientes, que en conocimientos, y luego en un trabajo que tiene que ver más con lo propiamente humano, tanto por lo que vamos a desarrollar frente al paciente como por lo que vamos a desarrollar nosotros con los propios alumnos. Creo yo, ¿eh? Muchas gracias, Emilio. Jorge. Sí, disculpadme que se me fue un momentito la red y ya regresé. Mira, creo yo que todo va desde el paradigma de la formación de salud desde siempre, médica, sobre todo del siglo pasado, ese modelo flexneriano tan rígido, centrado 100% en el cuerpo como un libro, como un órgano de aprendizaje y no al ser integral que es la persona. También tenemos entonces nosotros que evolucionar a eso. ¿Estamos formando profesionales integrales o estamos todavía formando personas que saben teoría? Creo que la evolución de las universidades, las facultades de salud, todas las carreras es al modelo de competencias en el que, como decía Emilio, esas competencias genéricas o blandas, que no son para nada blandas, creo yo muy importantes, deben ser integradas en todos los niveles de la formación. Desde cumplir un horario, llegar a tiempo, parece mentira, pero lo es. Estar en tiempo y forma con los uniformes, con la ropa adecuada, bañados, como sea. También importa, ¿no? El paciente muchas veces va a recordar por el trato que le diste más que por el conocimiento que demostraste que tenías. Y eso pues también importa. Buenos días, buenas tardes, por favor y gracias, que aunque parece ser algo muy sencillo, importa muchísimo a la hora de la consulta en esa negociación para que el paciente también posteriormente se apegue a los tratamientos y cumpla las indicaciones, se presente a las siguientes citas y demás. El ejemplo que les damos también a los estudiantes como docentes, ellos ven y repiten, casi como niños a un punto. Entonces también la integridad que nosotros tengamos a la hora de la enseñanza. Debo ser congruente lo que pienso, digo y hago.
De ahí que estas competencias blandas también las debo de tener yo. No quiere decir que andemos en una pura sonrisa, todos somos de personalidades distintas, pero sí el paciente, por ejemplo, enseñarle a los chicos, no tiene la culpa de mi mal día. No tiene la culpa que esté cansado, no tiene la culpa de si tenía ganas o no de llegar a trabajar. Y lo mismo en la formación, yo tengo que explicarle eso a mis estudiantes que lo deben integrar a los conceptos y conocimientos que están adquiriendo y que también son parte de lo que implementan en las evaluaciones como esta, como los ECOE, también en las habilidades que se demuestran diariamente en la formación, en las rotaciones clínicas, en su dinámica de equipo, en el trato entre ellos también, en cómo presentan un trabajo grupal. Todo eso aporta. Como dije antes, conocimiento teórico es saber algo, pero la sabiduría realmente es cómo aplicas todo lo que sabes y el cómo integra también esas habilidades blandas. Muy bien, pues no sé, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado, se nos han abierto nuevas líneas para futuras conversaciones y llevamos ya 1 hora y 40 minutos. Creo que debemos de plantearnos el cerrar por hoy la sesión. Creo que ha sido para mí muy interesante y bueno, pues espero que vosotros que habéis estado aquí hablando hayáis estado cómodos, que para mí eso es muy, muy importante, que os hayáis sentido cómodos y nada, desearos que tengáis, a los que todavía os queda día por delante, que tengáis un magnífico día, y a los que ya estamos entrando en la hora de irnos a la cama, pues el que durmamos todos muy felices después de haber tenido esta magnífica conversación. Muchas gracias a todos. En cuanto esté la grabación, la subiré al canal de YouTube y os la compartiré. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.